Quiero decir que este video no lo hago con la intención de ofender a nadie ni hacer cambiar el punto de vista de nadie, pero obviamente es mi experiencia y voy a decir mi opinión, así que probablemente me vaya a quejar. Yo no nací en una familia atea, de hecho mis padres son católicos y cuando era pequeña pues me bautizaron y eso, pero mis padres pues no son muy fanáticos y digamos que en mi casa no se habla mucho de religión ni nada que ver con el tema. Pero cuando era niña sí teníamos como que la costumbre de que los domingos mi mamá le gustaba ir a la iglesia y pues obviamente los domingos estábamos ahí. Pero a mí no me gustaba, en primera porque era muy pequeña y obviamente no tenía idea de lo que estaba pasando ahí, y en segunda porque me aburría. Y de hecho todavía me aburre un poquito. Además de que desarrollé un miedo algo extraño a las iglesias y las imágenes religiosas, porque me parece que son lúgubres y no sé, me causan como bastante desagrado estar así cerca de cosas religiosas, no sé, me da un poquito de miedo. En fin, resulta que a mí el tema de la religión pues me traía sin cuidado, era algo X para mí, pero si alguien me decía, bueno, reza, yo rezaba, y si alguien me decía, ve a la iglesia, pues yo iba, pero realmente nunca tuve como el sentimiento de tener una relación con Dios o algo por el estilo, porque para mí era algo super X, no significaba nada para mí. No fue sino cuando tenía como 11 años que por casualidades del destino estaba en internet y terminé en un foro donde había personas que creían y había personas que no, y estaban hablando sobre eso, estaban debatiendo y dando su opinión, y para mí fue súper insólito porque yo por el momento no conocía absolutamente nadie que no creyera en Dios, porque pues todos en mi entorno obviamente eran católicos y además yo estudiaba en un colegio católico, así que bueno, se podrán imaginar, era súper extraño para mí ver a alguien que no creyera. Y yo pues me puse a investigar sobre el tema, que cómo era posible que hubiese personas que no creyeran, y me di cuenta de que había muchas y que además existían otras religiones, y pues realmente me puse mucho en este tema, así como que ya me importaba y me llamaba la atención. Y después de toda esa investigación me di cuenta de que realmente yo era atea también, no porque hubiese decidido volverme atea, sino porque siempre lo había sido, porque realmente nunca había tenido ese sentimiento religioso, nunca me había importado, realmente es que Dios nunca había existido para mí, simplemente no era importante. Y este punto de vista pues lo he mantenido por mucho tiempo, por muchos años, desde ese momento hasta ahora, y obviamente he tenido que debatir sobre ello con algunas personas que sí son creyentes, y eso me he dado cuenta de que la mayoría de las personas pues tienen como muchos malentendidos sobre lo que es el ateísmo y también mucha ignorancia sobre la religión y todo eso, realmente como que no lo comprenden, así que bueno, quiero aclarar algunas cosas. Lo que me dicen mucho cuando estoy debatiendo es que si no existe la gente atea porque todo el mundo cree en algo. Vamos a ver, yo creo en el amor, creo en mí misma, creo en la amistad, creo en el comunismo, creo en muchísimas cosas, pero definitivamente Dios es algo en lo que no creo, y eso es lo que significa ser ateo. Ateo significa sin Dios, pero no significa que no crea en nada, eso no tiene sentido, todo el mundo cree en algo. Y también algunas personas piensan que el ateísmo es una religión, y obviamente no lo es. El ateísmo es lo contrario a una religión, es simplemente no tenerla, no ser parte de ninguna religión. Así que sí, hay personas que no tienen religión, qué tan difícil es comprenderlo. Porque cuando uno dice que es ateo, pues las personas como que siempre necesitan una justificación y necesitan preguntarte que les digas que por qué eres ateo, que te hizo llevar esa decisión, y siempre te quieren meter en una religión y eso, pero realmente es que hay muchísimos dioses por ahí, muchísimos, miles, millones y demasiadas religiones. Si te pones a investigar te vas a dar cuenta que a veces creo que hay más religiones que personas por ahí, y realmente ¿qué te hace pensar que la tuya es la verdadera? Tú naciste ateo porque tú naciste sin creer en nada, tú empezaste a creer en algo porque las personas a tu alrededor te metieron en eso, y eso es lavado de cerebro.
Y yo personalmente no voy a dejar que eso me pase a mí. O sea, pienso que si tengo tanto tiempo estudiando es para no dejar que absolutamente nadie me lave el cerebro. Y creo que es momento de que todos empecemos a dudar un poquito de lo que la gente nos dice siempre y que también empecemos a pensar un poco por nosotros mismos y crear nuestras propias ideas, ¿saben? Yo creo que las religiones son como una buena forma para las personas de explicar lo que no entienden o lo que no conocen, porque, por ejemplo, los primeros dioses en los que la gente creía era en el sol. La gente veía el sol como un dios, por ejemplo, en las culturas indígenas y en las tradiciones egipcias, así pues todas las culturas antiguas veían el sol como un dios y ellos pensaban que si no le rezaban al sol, pues el sol no iba a salir, y era una buena forma de explicarlo. Ya todos sabemos que obviamente si no le rezas al sol, pues igual va a salir, pero ellos lo veían de esa manera y en ese momento pues tenía sentido, pero ya obviamente no lo tiene. Igual que los mandamientos y las reglas de Dios y eso, porque son una manera de causarle terror a las personas, porque si haces algo malo, pues entonces luego Dios te va a castigar y todo eso, porque Dios lo ve todo y, ¿sabes? Es como una forma de que las personas sean buenas y se comporten bien, aunque algunos no le paran porque he visto a muchísimas personas religiosas que son muy malas y en serio son muy malas. Pero la realidad es que deberías actuar bien simplemente porque sí, porque sabes que algo está mal y que te va a afectar, no porque Dios te va a castigar y Dios ve todo y ve cuánto te masturbas y ese tipo de cosas que dicen solo para que no hagas algo no tiene sentido. Me da mucha rabia las personas que van a la iglesia y se dan golpes de pecho, que son súper religiosas y que dicen Dios cada 5 segundos, pero me doy cuenta de que muchas de esas personas son malas, y lo sé porque pasan la mayor parte de su tiempo hablando mal de otras personas y excluyéndolas, discriminándolas, sobre todo a personas que son de otras religiones, a los ateos, a las prostitutas, a los homosexuales y, o sea, no, Jesús se la pasaba con putas y leprosos, ¿cuál es el punto? Personalmente me gustaría que las religiones no existieran porque siento que son como una pérdida de tiempo para la sociedad. A pesar de que conozco personas que dicen que antes eran malas o les iba mal y ahora que encontraron a Dios pues se sienten mejor y está bien que haya superación personal y todo eso, pero tienes que entender que esa es la parte bonita de la religión que te quieren vender y todo eso, pero también tiene su parte mala. Para nadie es un secreto que la religión durante el tiempo no ha hecho más que causar problemas y separar a las personas. En la época de Jesús se supone que los judíos eran los que mandaban en el momento y pues obviamente había mucha discriminación hacia los cristianos. Y después, cuando en la época medieval los cristianos eran los que mandaban, pues apareció la Inquisición, que básicamente lo que hacían era asesinar a todos los que no fueran cristianos, y de ahí nació la famosa cacería de brujas. Y creo que todos recordamos como hace no muchos años a alguien se le ocurrió que sería una maravillosa idea asesinar a todos los judíos y hacer una de las guerras más destructivas de todos los tiempos. Lo que les voy a mencionar ahora no es de algo de hace 20, 30 años, es algo de ahorita ya actual. No quiero estar a favor de ninguna religión, pero ahorita la discriminación que hay sobre todo es hacia los musulmanes, porque andan diciendo que todos los musulmanes son terroristas y que son malas personas, que no te acerques a ellos porque van a poner una bomba en tu casa, y eso no es así. Conozco muchas personas musulmanas que te aseguro que quizás son mejores personas que tú. Me emocioné un poco, pero tenía que decirlo, tenía que exteriorizar todos estos sentimientos antirreligiosos.